justicia de ese lugar, pero si Dios lo ha establecido en su palabra, es porque ahí está ese lugar. Entonces, ¿qué hay en el infierno? Capítulo 16 del libro de Lucas, verso 19, para la gloria de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganles. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Soberano Dios, que estás en gloria y que estás en medio de cada uno de nosotros en este santuario. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la templanza para enseñar con denuedo las verdades eternas de tu reino. Señor, usa mi vida como el canal de bendición. Santifícanos a través de tu palabra, liberta a los cautivos, fortalece a los débiles, sana a los enfermos y salva a los perdidos. En Cristo Jesús, sea usted gobernando principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sean llevadas cautivas a la obediencia de Jesucristo. A usted sea la gloria desde ahora y siempre, en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Un tema muy controversial vamos a tocar hoy. Un tema bastante candente, bastante delicado, pero que no lo podemos pasar por alto. Porque lo que Dios ha establecido es porque se va a cumplir. Lo crea el ser humano o no lo crea, lo reciba o no lo reciba,
lo que Dios ha establecido en su santa palabra tiene fiel cumplimiento. ¿Qué hay en el infierno? Hermanos, según científicos que han investigado ciertas áreas o ciertas materias, aproximadamente en el infierno hay un calor excesivo, un extremo fuego que tiene aproximadamente 11,000 grados de temperatura. Usted y yo, cuando Dios permite a la creación que estemos en el verano, si con solo 70 grados de calor sentimos que nos estamos ahogando, quemando, unos dijeron aquí asando, ya no digamos 11,000 grados de temperatura de calor extremo. Si la ciencia ha investigado eso, que está en el centro de la Tierra, llamado cosmos, ellos se preguntan que qué es. Hoy les vamos a hablar con la Biblia qué es ese lugar de fuego y azufre. Se llama infierno. Sí, denle las palmas a Jesús. ¿De dónde Dios a usted y a mí nos ha sacado? De ese lugar. Si usted y yo tenemos una fe en Cristo y hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador, Él nos ha librado de ese lugar eterno, donde la palabra de Dios nos habla categóricamente. Búsquelo, Mateos 25:41, que el Padre del cielo le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Oiga, palabras duras del Dios de los cielos. Digamos que Dios no diseñó el infierno para su creación. Ahí abajo, si usted le sigue leyendo, dice que el infierno fue hecho para el diablo, que es el príncipe, y sus ángeles, que hoy son los demonios. Hermanos amados, si les estamos hablando con la palabra infalible de Dios, que el infierno existe, aunque las generaciones y la sociedad ignore ese lugar de tormento, y aún muchas doctrinas, hoy lo vamos a decir, que son doctrinas de demonios y están llenas esas congregaciones, están ignorando que el juicio de Dios está reservado para las naciones por haber ignorado la existencia de Dios y por haber rechazado la salvación tan grande que Dios nos ha revelado por medio de Jesucristo. El infierno es real, existe, y hoy en día es para todos los rebeldes y pecadores de la tierra. Amén. Pero si usted lee claramente que el infierno Dios no lo diseñó para los hombres, lo diseñó para Satanás, el diablo y sus ángeles. Lastimosamente, Satanás en un Apocalipsis arrastró más de la tercera parte de los ángeles. Pero hoy el infierno está más lleno que de los ángeles, de seres humanos que un día les presentaron el evangelio de la salvación y lo rechazaron. Hoy se han de estar lamentando, hoy se han de estar diciendo: dame una oportunidad, ten misericordia de mí, oh Dios. En ese día, déjeme decirle que Dios no se va a compadecer de nadie, ni va a tener misericordia de nadie. Hoy es el día
de la salvación. Hoy es el regalo de que vengamos a Dios y lo recibamos. El infierno es un lugar intermedio. ¿Cómo está ese lugar intermedio? Hay un lugar que se llama sepultura, ¿sí o no? Esa sepultura se llama lugar del Hades, lugar de los muertos. ¿Quiénes van ahí? Usted va a decir, pastor, yo porque ya soy creyente, soy hijo de Dios, yo no voy a ir al Hades, porque yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Pues déjeme decirle que mientras Cristo no venga por su iglesia, todo ser humano, pecadores y no pecadores, van al lugar de los muertos, llamado Hades, sepultura. Ese es un lugar intermedio para llegar después del juicio de Dios y haya juzgado Dios a las naciones y a los habitantes de la tierra, después ser trasladado al infierno, donde cuánto aproximadamente hay de grados de temperatura, 11,000. No sé si me estoy explicando. Digamos que el lugar intermedio ahorita de creyentes y pecadores, al nomás morir, vamos a la sepultura. Pero Dios a sus hijos, porque ya vamos a llegar donde dicen muchas sectas, no son iglesias, son sectas, lugar de reunión donde se habla de Dios, pero rechazan ciertas cosas de Dios. Allí es donde ellos no son iglesia, porque la iglesia creemos todo lo que Cristo enseñó, predicó y convivió con su época de sus seguidores. Entonces ese lugar intermedio se llama Sheol, que es sepultura, lugar de los muertos. Amén, hermanitos. Entonces el Hades y el Sheol es lo mismo. ¿Por qué el Hades es lo mismo? Porque es el lugar donde, repito, van los creyentes y los pecadores. Pero Dios no los deja ya a usted y a mí, porque usted y yo ya tenemos la esperanza viva de Cristo en nosotros, que si vivimos somos del Señor y si morimos somos del Señor. Entonces, la palabra que hoy queremos estudiar, que hay en el infierno, el mismo panorama que vamos a ir leyendo, si usted le puso atención, ahí va hablando cada paso. Pero porque nosotros siempre la palabra de Dios la agarramos como un periódico, la leemos rápido y no meditamos. Pero si usted ve, oiga como dice su palabra, le voy a hablar mejor las dos doctrinas fuertes que niegan la veracidad del infierno. Uno de ellos son los testigos y otros son los adventistas, porque ellos dicen que cómo es que Dios va a mandar a sus hijos al infierno, a un lugar de tormento. Ellos dicen que eso es ilógico y tienen razón, señores. Pero el infierno no es para los verdaderos hijos de Dios, para los convertidos a Cristo, no. El infierno está diseñado hoy en día para su creación que no quiere recibir a Dios. Entonces los testigos y los adventistas rechazan la existencia de ese lugar llamado infierno, porque dicen que Dios no puede mandar a sus hijos, y tienen razón. Pero oiga lo que dice el Evangelio de Juan, búsquelo, primer capítulo del Evangelio de Juan 1:11.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino? A su creación, a su pueblo Israel. Ahí está separando Dios de un solo, su creación, y a los que le creen, a los que Él hace verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo usted y yo, amigo y hermano, nos convertimos en ser hijos de Dios de creación caída, de creación sodomista, de creación pecadora, perversa? ¿Cómo es que de esa creación Dios elige a hombres y mujeres muertos en delitos y pecados para que seamos hijos? La parte final del verso 11 dice: más a los que creen en Él. ¿Y de qué dice? Pero léalo con gozo, con gana. Oiga, hermano, oiga, testigos de Jehová y adventistas que le enseñan a sus seguidores que el infierno no existe, que esa es una falacia y una mentira. No, señores, es una realidad. Si Cristo lo enseñó, si Cristo lo predicó, y Cristo dijo que el gusano no moriría en ese lugar, sino que noche y día atormentaría a los que estuvieran en ese lugar de tormento. Mas a todos, dice Juan, los que le recibieron, le dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Y esto, dice Dios, oiga, no es de que yo quise, no es de que usted quiso, mi hermano, sino que es un don de Dios. Alabado sea. No de voluntad de varón ni de voluntad de carne, sino por obra del Espíritu Santo. Dios nos ha librado del tormento eterno y del fuego eterno y del infierno mismo. El infierno se diseñó, repito, para el diablo y sus demonios llamados ángeles y su creación, que no quieren recibir a Dios. Entonces se da cuenta a estos falsas doctrinas erráticas de demonios que enseñan que el infierno no existe. El infierno existe. Entonces voy a tocar el primer cosa que hay en ese lugar. Y quiero que lo vea conmigo. Dice que en el lugar del infierno todo mortal. La palabra mortal es ser humano, diseñado y creado por Dios a la perfección y a la imagen de Él. ¿Cómo es que el ser creado perdió esa perfección y esa imagen de Dios? Por su desobediencia y su pecado. En otras palabras, encerrémoslo en un solo círculo: su rebelión contra su creador. Si usted no recibe a Cristo y llegara a morir en sus delitos y pecados, no espere un gozo eterno en el más allá. No espere que lo reciban sus ángeles en gloria con ofrendas de palmas. No lo van a recibir a usted allí. A ustedes, quienes lo van a recibir, según la Biblia, son los mismos demonios que eran ángeles, que adoraban y servían a Dios. Ellos lo van a recibir, pero no como con ofrendas de palmas, no con aplausos, no. Lo van a mandar en una cárcel, y de lo que usted vivió y en la tierra hizo, usted eso lo va a estar azotando por una eternidad. Por eso, repito, los testigos y los adventistas dicen: Dios no es Dios de ellos así, porque Dios no puede mandar a sus hijos a ese lugar. Estoy por eso enseñando, diciendo quiénes somos hijos y quiénes son los que van a ir a ese lugar. Amén. La creación sodomista, idólatra, santero, brujos, borrachos,
adúlteros, fornicarios, homicidas, que no en vida no quieren recibir a Dios ni el perdón de sus pecados. Amén. Aleluya. Número 1. ¿Qué hay en el infierno? No hay paz. Gloria a Dios. Eso es lo que hay en el infierno. No hay paz. Día y noche, las vidas que estén ahí, las almas que lleguen a ese lugar, día y noche estarán en lamento, en lloro, en crujires de dientes. Y se me viene lo que acaban de investigar en el río Éufrates. Por si usted no lo ha visto, el río Éufrates ya se secó. Eso es profecía, para que Israel y las naciones entren a Israel y la invadan, etcétera, etcétera. Pero yo no me quiero detener en eso, porque ese es otro mensaje. Pero científicamente pusieron aparatos sofisticados, profesionales en ese lugar. ¿Y saben qué han detectado? Lamentos, alaridos. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis 16:2? Si usted lo ha leído, que Dios tiene 4 ángeles encadenados para soltarlos en los juicios finales. Alabado sea Dios. Los lamentos en el Éufrates, lo que han detectado son los mismos ángeles que están pidiendo a gritos su libertad. Pero la libertad no viene todavía para ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo todavía estamos en la tierra adorando al que vive por los siglos de los siglos, el Dios de los cielos, que nos sacó de la miseria del infierno y nos traslada a la gloria eterna. Por eso, cristiano, no juegue con la salvación. No juguemos al evangelio. Seamos verdaderos hijos de Dios. No hay paz, hermano, en esos lugares. Entonces usted va a decir, ¿por qué, hermano? Ve el verso conmigo, por favor. 23. Ahí mismo empieza Dios a desglosar qué hay en el infierno. Usted y yo hoy en día, hermano, estamos en paz, ¿sí o no? Pero hoy, si usted oye a mucha gente en vida, caminando, dicen, ¿qué infierno estoy viviendo? Si ellos están viviendo el infierno temporal, si no se arrepienten en la eternidad, ese sí va a ser el verdadero infierno, donde van a desear que el Cristo resucitado llegue a consolar, a libertar, a tener misericordia. Y no habrá misericordia. ¿Por qué? Porque los juicios del Señor se han manifestado. Amén. Mire cómo dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos. ¿Ahí quieres? ¿Y cómo estaba el rico? ¿Tenía paz? No. Fíjese, hermano, para la mente humana esto es ilógico. Esto es locura. Porque van a decir, quiere decir que porque yo recibo a Cristo y soy cristiano pandereta, por eso yo, si llego a morir, no voy a estar en sufrimiento. Bien dicho. Porque esto, hermano, no depende de usted, no depende de usted ni de mí. Depende de la gran misericordia del Dios infinito. Alabado sea Él. Digamos que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios de usted y de mí y de millones ha tenido misericordia. Por eso es que si usted y yo morimos en la promesa de Cristo, no vamos a sufrir en la muerte. Pero el rico, ¿qué hizo? Alzando los ojos en el Hades, ¿se vio en qué? En sufrimiento, en tormento. Primero que no había ahí en el infierno era paz. No hay paz. Usted si se muere hoy, no se preocupe.
tenemos paz con Dios. El morir nos es ganancia. ¿Por qué el hombre de la tierra no quiere morir? Porque le atan muchas cosas. Para usted y a mí, ¿qué nos ata? Nada. Dice que en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es alzar? Vio hacia arriba. Y cuando él vio arriba, vio al mendigo lleno de llagas, que no estaba igual que él en tormento, sino que lo vio rejuvenecido, lo vio a la par de Abraham. Abraham en esta palabra es la figura del Dios de los cielos. Cuando usted y yo vivimos en paz, morimos en paz, el ángel del Señor vendrá y levantará nuestra alma del lugar llamado Sheol, lugar de los muertos. Porque Él no te va a llevar al lugar del tormento, hermano. Claro, si usted no vive el evangelio, no espere algo bonito, no, espere lo que estamos aquí estudiando ahorita. Amén, hermanito. Amén. Segunda cosa que no hay en el infierno: no hay esperanza. Se acaba toda la esperanza. ¿Por qué se acaba toda la esperanza? Porque hoy en día el evangelio de la salvación de Cristo se predica a tiempo y fuera de tiempo. Mas la gente no quiere recibir la esperanza de vida que Jesús nos ofrece a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le decía? Ve el verso 24, léalo conmigo, por favor. Gracias. Lo voy a leer yo porque nos están siguiendo, hermano. Entonces él, dando voces, dijo, ¿qué dijo? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahí quédese, porque estamos hablando que en ese lugar que no hay paz, solo va a haber congoja, lamentos, alaridos, gritos, sufrimiento, dolor. También no hay en el infierno, no hay esperanza. La esperanza, acuérdese que es misericordia de Dios. ¿Por qué el mundo está en pie? Porque todavía la misericordia de Dios está presente en transmitir la esperanza que hay en Cristo, el Señor nuestro. Digamos que en el infierno no hay esperanza de salir de ese lugar. Si lo desean, pero ya no pueden. Hoy que tenemos el tiempo, aprovechémoslo. Ya deje de alaridos, de pleitos, de gritos. Ya deje de hacer lo que a Dios no le agrada. Ya tome en serio el camino de la fe y el camino de la esperanza de vida. Seamos más inteligentes. Este rico hermano, no crea que Dios no lo salvó porque era millonario. No. Si el rico hubiera sido más inteligente, se hubiera arrepentido y hubiera recibido el don que Dios le estaba dando. Pero ¿sabe qué había en él? Orgullo, arrogancia, altivez. Había soberbia. No tenía misericordia, menospreciaba al mendigo. Hay gente que no son millonarios y actúan igual que este rico. Cuando se mueran, se van a dar cuenta que esta palabra que su servidor le está dando, van a decir, tenía razón el pastor, ya es demasiado tarde. Hoy es el día que usted abrace y reciba la esperanza que Dios nos da. Fíjese, hermano. Tercero, pónganle atención los que van escribiendo, gloria a Dios. Tercer cosa que no hay en el infierno: no hay descanso. No sé si usted
Le he puesto atención. No hay descanso. Amén. ¿Por qué? Día y noche son atormentados. ¿Qué decía David, el rey Salomón? Mira, estos hombres que eran los presidentes de esa época eran bien sabios, hermanos. Tenían a Dios como refugio, tenían a Dios como esperanza, tenían a Dios como paz de ellos. Usted y yo lo tenemos. David y Salomón decía: en paz me acostaré, porque solo tú me puedes. ¿A qué? Me hace vivir confiado. En otras palabras, Marito, dormiste, Marito, y los demonios, te voy a llegar a matar esta noche. Y dije: Dios, con este no te metas, demonio rebelde. ¿Por qué? Porque yo tengo descanso en Dios. Usted tiene descanso en Dios. ¿Qué de aquellos que no tienen a Dios y a Cristo como esperanza de ellos? No tienen descanso. ¿Sabe por qué? Porque el mismo pecado los aleja de Dios. Y en vez de estar en descanso, están en miseria, en muerte espiritual y en caos. Cuarto, oiga lo que no hay para entrar con todo. No hay oportunidad de salvación y de perdón y de rescate de ellos. No hay oportunidad. El rico, lo voy a hacer rápido para entrar escatológicamente más adelante. El rico a grito le pedía que Abraham se moviese a misericordia, que le diera una oportunidad, que lo sacara de aquel lugar, porque veía al que era mendigo. Porque usted, hermano, en esta tierra no podemos ser ciudadanos americanos ni ingleses. Quizás no podemos tener grandes residencias, quizás podemos ser los más pobres, los más dignos de lástima, pero cuando muramos vamos a ser los hijos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que no teníamos nada en esta tierra vamos a tener todo allá con Dios. Y Abraham se puso los moños, hermano. No, hijo, le dijo: ¿cómo querés que te dé una oportunidad? Si en el mundo, oiga, le recordó lo que vivía, lo que hacía, los disfrutes que se daba con las mujeres, con los vinos, etcétera, la fiesta, los paris, etcétera, hermano. Se lo recordó. Le dijo: no, las oportunidades tú las tuviste en la tierra, Leo. Pero hoy aquí, papito chulo, eres atormentado, Leo. No tienes descanso, no tienes oportunidad más, no tienes paz, porque despreciaste en la vida a Dios, le dijo. Entonces, estaba caliente, va. Estaba delicado, hermano. Por eso es que usted, mi amigo, y usted, hermano, que ha conocido la gracia y se ha caído de la gracia salvadora, vuélvase en vida. Amén. Porque ya muerto no hay quien lo salve. Porque en vida el hombre tiene que buscar a Cristo como su refugio. En vida el hombre tiene que buscar la paz que Dios da para poder ser feliz en la tierra. En vida el hombre tiene que buscar el descanso eterno. Muerto, nadie lo puede ayudar. Quinto, oiga lo que hay en el infierno. No hay ayuda de nadie. El hombre anhela. El hombre anhela y la mujer anhela que alguien le ayude, hermano, en ese lugar. ¿Por qué? El rico le grita a penitencias: Abraham, acuérdate que mi familia allá en la tierra tengo todavía 5 hombres que son mujereros, son borrachos igual que yo, son dados al vino y les gustan las carnes asadas. Oh, Padre Abraham, acuérdate por favor que en la tierra todavía tengo 5 bandidos de mis hermanos que son habidos y por haber borrachos, mujereros, parranderos. Ayúdame, levanta
mándame a mí por favor a la tierra que les predique, porque aquí no quiero que ellos vengan. Y Abraham se le queda viendo, es que se puso los moños, hermano. Gloria a Se le Dios. queda viendo, no, papito. ¿Te acordás cuando este mendigo te llegaba en la entrada de la puerta y tú le mandabas los perros y no lo dejabas entrar? Hermano, si usted no valora lo que Dios nos ha dado y qué ha hecho y de dónde Dios nos ha sacado, qué lamentable va a ser. Gloria a Dios. Aleluya. Abraham, ayúdame por favor. No me quieren mandar a mí, está bien pues, pero levanten que sea uno de los muertos por favor y mándalo a la tierra, pero directamente a la casa de mi padre y de mis hermanos. No le... Oiga, repito otra vez, se puso los moños igual que Mario. Pecador, arrepientan, no quiero, pues váyanse al infierno. Así soy yo. Moisés le dijo, no, le dijo, que no ha leído la Torá. De vez en cuando le leía a Moisés. Disculpadme, Moisés, espera. Los afanes, las mujeres, las parrandas no me daban tiempo. Te lo voy a recordarle a Moisés y a los profetas tienen. Gloria a Dios. ¿Por qué le decía así? Porque Moisés hablaba del lugar de tormento. Los profetas hablaban de un juicio venidero. La iglesia hoy en día les predica a los habitantes de toda la tierra, arrepentidos y convertidos, que en Cristo todavía pueden alcanzar la salvación y la vida eterna y el perdón de sus pecados. Dicen los habitantes, yo no quiero de ese Jesús, ni creo en ese sacrificio. Después lo van a desear y va a ser demasiado tarde. Amén. Este rico, ¿qué está viendo usted? Una María Magdalena. Claro, en lugar de tormento. Ahí no está. Cuando empezó a conversar con Moisés, con Abraham, no crea que estaba sentadito como esterillita. No, estaba en gritos, en lamentos, pidiendo. Gloria a Dios. For you are sleeping. Oh, chica. Le llamo el inglesazo. Oiga, hermano, no crea que el rico estaba sentadito, tranquilo. No, estaba en el lugar de tormento, en la llama. Él dice, en la llama del juego. No, le dijo, ahí lo tienen. Ay, que lo escuchen. Pero no se van a arrepentir. Pues ese ya no es tu problema, ni mío. Ahí tienen a los predicadores. Entonces, sexto, no hay salida. Amén. Gloria a Dios. La única salida y la única puerta de escapatoria es hoy. Amén. No, pero es que yo soy católico de hueso colorado, que mi tatarabuelo me enseñó eso. No, deje esa maldición. Ay, yo voy a morir así como mi papá, que murió borracho, mujerero. No muera en esa maldición, hombre. Venga a Cristo, que todavía hay para usted esperanza y salvación, de que le libre del infierno que existe hasta el día de hoy. Existe el infierno y de ahí quiere Dios guardar. Amén. No hay salida, hermano. Cristo dijo, yo soy la puerta. San Juan, ¿se acuerda? Ya lo hemos leído. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, y solo dos, y los demás dije, ese se condenará. No, hermano, el que por mí entrare, ese será salvo y hallará pasto verde. El que haya a Cristo, esa es la salida de la eternidad a la gloria eterna. No hay otra. Pero en el infierno, ¿cree que Lázaro no quería salir del infierno? Si a grito le dije, Padre Abraham, por favor, mándame por favor a Lázaro, híjole, que me estoy atormentado en esta llama y me siento que me estoy disecando porque tengo sed. Mándalo por favor. ¿Te piensas que coger poquito de agua así va a refrescar? Es una figura.
que en ese lugar de tormento, que anhelan la salida, no pueden, porque Dios tiene todo ordenado. Y hoy usted y yo que ni agua tomamos. Por eso que están muriendo muchos de los riñones. Y le echan culpa a Dios. No, hombre, su culpa. Si aquí tenemos agua, pues, que no estamos en las llamas del infierno, hemos sido librados de ese lugar. Gloria a Dios. Séptimo, no hay alegría. ¿Quién tenía este hombre? Congoja, lamento, lloro. Allí en el infierno no hay nada de gozo, nada de alegría. Anhelan salir de ese lugar y venir a gozar de nuevo en la tierra, pero ya no pueden. Anhelan la paz que no pudieron tener en vida. Fíjense, ahí está, hermano. Anhelan descanso y no pueden. Anhelan una oportunidad, tampoco se les da, porque hoy es el día de salvación de parte de Dios. Uno, eso es lo que no hay en el infierno. Y oiga, ¿qué más? Otras 7 cosas que yo le voy a decir, lo que hay en ese infierno. Y hoy sí me voy a meter a la palabra. No veo la aguja, hermano. Ya le dije las 7 cosas que hay en el infierno. Que no hay en el infierno. No, que hay en el infierno. Que no hay o que hay, vaya, pues tómelo como usted quiera. Miren, 1, póngale atención. No hay paz. Se lo voy a decir en el orden. No hay esperanza de nada. 3, no hay descanso. Día y noche son atormentados. 4, no hay oportunidad de ayuda, de rescate, de consuelo. No hay nada. 5, no hay ayuda de parte de Dios para consolar ni sacarlo de ahí. 6, no hay salida. El alma, hombre y mujer que llega a ese lugar, anhela salir, pero no puede. Es la consecuencia de su pecado y el juicio de su vida depravada delante de Dios. 7, no hay salida. No hay alegría. No hay gozo. Oiga lo que ahí hay en el infierno. 1, apúntelo, porque no creo que les quede. Hay conciencia de condenación. 1. Acuérdense que las primeras cosas que tocamos es lo que ahí hay, lo que no hay. ¿Me entienden? Lo que ya tocamos es lo que en el infierno no hay. Hoy vamos a tocar lo que en el infierno hay. La conciencia del humano no se pierde. No se borra, pues. No es como el disco duro que usted le mete a la lacto. ¿Me entiende? Dice el digitador, borremos esto. ¿Lo vio el gerente? No vio nada porque se borró. Pero en el infierno, la conciencia está activa. Y esa conciencia de ese humano y de ese hombre, de esa mujer que llegan al infierno, a la llama del tormento, su conciencia es de condenación. La misma conciencia lo condena. Porque lo está acusando, le está diciendo: tuviste la oportunidad de salir del mundo del pecado, del placer, mas no quisiste, rechazaste al Salvador, rechazaste el sacrificio, pero mira, hoy estás aquí pagando por tus hechos. ¿Qué le viene a Pablo? ¿Cómo? ¿A dónde está esa palabra conciencia? Vamos al verso 24, de nuevo. ¿Ya lo tiene conmigo? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí.
¿Qué observa usted ahí? Su conciencia no estaba limpia, borrada, no. Él sabía que estaba en un lugar de sufrimiento, en un lugar de dolor, en un lugar de calvario. Él sentía que se estaba quemando. ¿Por qué? Ahí lo dice, hermano, la parte final. Véalo, el contexto. Váyase a la parte final. Y le decía, dile a Lázaro que remoje su dedito con un poquito de agua y venga y me toque la lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde está la respuesta? En parte A dice que su conciencia estaba activa, sabía, pensaba, veía lo que estaba pasando a su alrededor. Y de último dice, es que estas llamas me están quemando, Abraham, le dice. Entonces, ahí, esa conciencia de ese mortal, lo van a condenar día y noche por sus hechos en esta tierra. Número 2. Su conciencia de que vivía aquí. Oiga, su conciencia en que él vivía aquí, ¿a dónde? En la tierra. Digamos que eso no se pierde. Un ejemplo. Murió Anacleto. Y Anacleto era mujerero, tenía 3 matrimonios. Dejaba hijos por un lado, hijos por otro, y con una casa o un hogar, él era fiel, honesto y responsable. Anacleto le gustaba también de vez en cuando andar en las fiestas. Y se hacía pasar como soltero. Y de repente le echaba una cervecita, se pasaba de vino y andaba bien borracho. Cuando este hombre, si llegara a morir así, Dios no lo permita, es un ejemplo, pero si llegara a morir Anacleto así, su conciencia le va a recordar lo que él vivía en la tierra. Pero porque ya tiene una mente y una conciencia de juicio, de condenación, de que lo acusa día y noche, lo atormenta. Decía, sí, que no te acordás que eras borracho, pues. Que no te acordás que tenías 3 amantes, pues. Que no te acordás que te gustaba de vez en cuando ir a las fiestas, pues, y te hacías pasar que eras esto y lo otro. La conciencia de ese hombre y esa mujer que llegan a morir en ese pecado de homosexualismo, lesbianismo, prostitución, etcétera, esa conciencia le va a hacer ver cómo vivía en la tierra, y eso le va a traer dolor, sufrimiento y miseria. Porque va a estar ¿en qué? En juicio. ¿A dónde está? Ve el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate, hijo, cómo vivías allá en la tierra. Va a ser duro. Y aunque usted quiera rechazar esta gran verdad, la Iglesia Católica cree que el infierno existe, pero donde ellos están mal enseñando que las almas no van al infierno, sino que hay un lugar llamado purgatorio. Eso es antibíblico, señores. Alma que pecare, esa va a morir en el infierno, hermano. La conciencia, el alma no muere, es viva y se acuerda qué hacía en la tierra. Mira, hay una doctrina o unas denominaciones que creen en estas verdades, pero enseñan otras cosas chuecas que nada sirven. Y esto no es por ponerle miedo. Lea la Biblia. Le digo, Padre Abraham, acuérdate de mí, por favor. Y a Abrahamcito se le queda viendo, Jairón. Oiga, qué lindo. La conciencia le trae a la memoria, aunque esté en el tormento, que en la tierra él disfrutó.
Él hizo con la vida como quiso. Y ese es el problema. Que no, los hombres y mujeres no están midiendo su forma de vivir. Le dan una rienda suelta a su cuerpo, a sus placeres de la carne, que cuando lleguen a la eternidad y Dios los mande al infierno, de esto nos predicaban los pastores. Pero ya es tarde. Ya es tarde. ¿Y qué le dijo Abraham? Hijo, acuérdate que en la vida tuviste tus disfrutes, tuviste tus deleites, tuviste tu fama, tuviste lo que quisiste, pero acuérdate que Lazarito, no hombre, ese no tenía ni dónde caer muerto. Habían épocas que no tenía ni para comer, le decían. Digamos que Abraham empezó a recordarle. Y él decía, sí, padre Abraham, pero ten misericordia, sácame de este lugar. No, nadie te puede sacar de aquí, no hay salida. Por eso es que ya puse primero las cosas que no hay en ese lugar, no hay salida. Si llegaste a ese lugar, no te van a sacar los novenarios ni los cabos de años, no te van a sacar nada. Aunque andes todo de blanquito y pantaloncito negro, porque hay una doctrina y una iglesia que así andan día y noche y les enseñan que si un seguidor de ellos, de uno de sus discípulos, muere y no es de esa secta, le dicen, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de ir a sacar el alma de ahí. No, santos de los últimos días, no, señores, el único que puede sacar al hombre del infierno se llama Cristo, porque él fue el único que murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba y hoy está sentado a la diestra de Dios. Jesús llegó al abismo del infierno a predicar. Usted decía, eso es mentira, es antibíblico. El apóstol Pedro lo afirma. Amén. Hermanos, yo puedo hablar de blanquito, pero yo no puedo sacar a nadie que peor si murió en... Seguimos. Amén. Está bueno, hermano. Amén. Tercero, oiga, lo que en el infierno está activo, la conciencia definitiva que hay en una separación de Dios y nosotros. Digamos que allí ya no va a haber esperanza de nada, allí no va a haber nada, hermanos. Digamos, en otras palabras, el hombre desde que muere sin Dios, sin Cristo como Señor y Salvador, y la mujer que muere en esa condición, inmediatamente su conciencia se desconecta totalmente de Dios y queda bajo el juicio eterno de Dios. No lo puede sacar. ¿A dónde está, hermano? Ahí está. Gloria a Dios. Ya lo halló. Ve el verso 26 como dice. Además de todo esto, una gran cima, párese ahí. Porque a veces nosotros, repito, solo leemos de un solo. La palabra cima, con esa S que aparece, está hablando de ahí abajo. Abismo, profundidad. Vamos a ver cuando se escribe cima con C de casa, ¿qué significa? Digamos, cuando usted lea y dice abismo, cima, y yo como estoy caminando con el evangelio, de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando clamo misericordia. No lo haga así. Métase por favor de lleno al evangelio de la salvación, porque el evangelio de la salvación no garantiza la vida eterna. No viva como usted quiere vivir el evangelio de Dios, viva la voluntad de Dios al día. Oiga, como le dice Abraham, no, papito, si hay una gran cima entre tú y nosotros, le estaba diciendo, mirá millonario, Leo, mirá rico, Leo, ¿quieres que yo te ayude? Yo no puedo, porque hay una gran cima. Tú estás abajo, en el lugar de los abismos, en el lugar cerquita ya, totalmente del infierno. Ya pasaste del Hades, porque acuérdese que el Hades es
el lugar de los muertos, donde van cristianos y no cristianos, donde le echan la tierra, pues. Bueno, aquí ya no le echan tierra, aquí solo cemento. Y el calor lo hace que usted y yo exploten, pues. Usted no se preocupe por eso, porque Dios sabe quiénes son sus hijos y Él sabe honrar a los que le honraron en la tierra, y Él sabe cómo levantarnos en gloria eterna. No se preocupe cómo muere, cómo lo entierra, que lo coman los chuchos, no importa. Sí, porque hay muertos que los chuchos se los han devorado. Pero si fueron creyentes, no, hombre, si Dios ya sabe que ser un creyente, pues un hijo de Él. Entonces, estamos bien claros qué significa la palabra cima. Abismo, bajo, bajo. Y la palabra cima con C de casa significa lugar alto. ¿A dónde vamos usted y yo? Al cielo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Solo yo venga a traerme, Padre. A esta mancha de haraganes no lo vengas a traer. A mí venga a traerme, Señor, al lugar alto, a tu morada, a tu gloria eterna. Entre aquí. ¿Y usted también o se va a quedar? No se despierte, ¿ok? Le estoy explicando qué significa cima con C de Cádiz. A mí allá voy a estar listo. Gloria a Dios. Siéntase orgulloso, hermano. Cuando yo leo estas porciones bíblicas, mi fe crece. Porque no tengo una esperanza muerta, tengo una esperanza viva en el autor y consumador de la vida eterna, que es Cristo el Señor. Lamentése aquel que vive en los placeres de la carne. El que se lamente, pero usted y yo, regocijaos y alegraos. Acuérdense que en el infierno no hay gozo, no hay alegría, pero en el cielo todo va a ser fiesta. En el cielo ya no vamos a comer solo frijoles y huevos, no, hombre. Allá vamos a comer manjares especiales. ¿Sí o no? Allá pues te pagan, chulo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, la cima con C de sapo es abismo, lugar de sufrimiento, oscuridad, tinieblas, etc. La cima con C de casa, lugar alto, allá donde Abraham oiga, ¿qué hizo? Un lugar intermedio. Le dijo, no, hijo, hay una barrera entre nosotros. Hay una cima, hay una gran montaña, eso le quiso decir. Hay una gran montaña entre tú y nosotros. Tú estás abajo y nosotros estamos en la cúspide. Bendito sea el Señor. Ahí Dios me sacó a mí de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Usted también va para allá. Preparémonos. Porque cuando menos sintamos, se puede dar esa bendición, esa sorpresa. ¿A dónde está una palabra que me gusta? Que es el libro de, busca el capítulo 15 de Salmo, verso 14, y me lo lee duro, por favor. Acuérdense que en ese lugar del verso 26, por esa gran cima que hay, no se puede trasladar ni uno ni otro para querer hacer misericordia. Ni el que está en sufrimiento puede salir para tener descanso. No se puede. ¿Ya me lo tienes? No es el 15, pastor. ¿Ah? Tiene 5. ¿El qué? 15. ¿El qué? Salmo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es Mateo. Amén. Es que yo ya quiero ver si están vivos. 15, 14. Déjamelo duro, hermano Fabio, por favor. ¿Ya? Léamelo duro, por favor. Dejarlos son ciegos, Uh-huh. guías de ciegos, y si el ciego
y al ciego, ambos caerán en el hoyo. Gracias. Dejadlos, dijo Jesús. Son ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, la palabra ciego, ya lo prediqué yo. Hay dos clases de ciegos: los físicos y los espirituales. Amén. El ciego espiritual es más difícil que reconozca que es pecador y que reconozca que necesita a Dios. Fíjese, él dice: déjenlos, son ciegos. Y el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán ¿a dónde? ¿Qué es el hoyo? El abismo. Ya no, ahí Jesús ya no estaba hablando del Hades, donde van los muertos cristianos y no cristianos. Estaba hablando del abismo, la cima. Amén, hermanos. Amén. Cuarto, el deseo de recibir misericordia cada día. Digamos que en el infierno, ahí, si los pecadores van a pedir a gritos que Dios les oiga y que Dios los auxilie, pero ya no van a poder. Amén, hermanos. Amén. Vamos a terminar, hermanitos. Dice el verso 27, véalo conmigo, por favor. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de ¿quién? ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos. Pero ahí quédese, porque es el otro punto. Digamos que en ese lugar van a desear a gritos que Dios se mueva misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque, repito, en el infierno la conciencia no se muere. Su conciencia y la mía es la alma. Son nuestras emociones. Es algo espiritual. Es el ser humano espiritual. ¿Cómo va a ser usted y yo? Igualito como somos de físico terrenal, carne y hueso. Así va a ser el alma. No crea que va a ser más feo, más bonito, no, ni más. No, va a ser igual. No es, ay, yo voy a parecer a Michael Jackson. No. Gloria a Dios. Usted no va a tener ningún cambio porque Dios respeta cómo lo diseñó. Amén. ¿Sabe a dónde usted y yo vamos a cambiar? Según la Biblia. Los que vayan al cielo, los que mueren viejitos, según la Biblia, vamos a ser rejuvenecidos como jóvenes. Porque ahí la muerte ya no va a reinar, ni la vejez. Gloria a Dios. Pero en el infierno sí se envejecen, según la Biblia. Pero el alma no cambia y no se muere. Amén. Ahí va a decir: Padre Abraham, le va a decir el niño chulo, mi papá se fue contigo. ¿Con quién se fue? Y le va a decir el Señor: se fue al abismo. No, si fue un santo palomo, solo tenía 2 mujeres, Dios. Gloria a Dios. Están diciendo: ¿y quién es el niño chulo? Oiga, hermano, qué terrible. Digamos que en el cuarto punto, el ser que esté en el lugar del infierno va a desear a grito que Dios tenga de ellos misericordia y los saque de ahí. Pero ya hablamos que en el infierno no hay salida. La salida es hoy. Amén. Mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Parece que está arriando una gallina. Bendito Dios. Me gustan las palabras de David apoyando esa parte. Salmo 34:6. Búsquelo, por favor. Léalo duro cuando lo halle. David hablaba de que Dios le había dado descanso. Sí, de eso habla. De ese pobre clamó. Léalo duro, pues. Oiga, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿A dónde le oyó Dios a su siervo? ¿Muerto o en vida? Tenía que ser en la tierra, porque después de la muerte
repito, no hay esperanza, no hay vida. Amén, hermanos. Entonces, Dios, dice David, este pobre clama y le oye Jehová. Qué lindo es Dios, ¿va? Quinto, hay un deseo ardiente a los que van al infierno de gobernar a las demás gentes. Entonces, pero ¿cómo? Si están en el lugar de sufrimiento, de dolor, de lamento, esto y lo otro, están quemándose. No. Por eso es que yo repito, hermano, y voy a volver a decir, los testigos y los adventistas son las dos doctrinas erráticas que con contundencia enseñan que el infierno no existe. Porque yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es que ese Dios de amor los va a mandar al lugar de tormento? Si son hijos de Dios. Ya les enseñé que los hijos de Dios y las hijas de Dios no está diseñado el infierno para sus hijos, para su pueblo. No está diseñado. El infierno, repito, fue diseñado exclusivamente para el diablo y sus ángeles convertidos en demonios. Mateo 25, 41. Si usted no es hijo de Dios, usted es creación, y como creación, la paga de su pecado es la muerte, y después el lugar de la eternidad, el infierno. Y eso es que usted no lo quiera, eso Dios lo ha diseñado para juicio eterno de los pecadores de la tierra. Entonces, en ese lugar del infierno hay un deseo de controlar a la gente. Y les quieren enseñar de esa gran salvación que usted y yo hemos recibido. En ese lugar, te va a decir, no creo. ¿Lo dice el rico, sí o no? Ve el verso 28, léalo. ¿Cuál era el deseo del rico? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Cómo dice? Léalo duro, por favor. ¿Qué estaba deseando él? Controlar a Abraham, que se volviera misericordia y que lo levantara y lo sacara de ese lugar de tormento y ir a su familia y a enseñarles que ese lugar era real y que la salvación tan grande que habían recibido de parte de Cristo por su muerte en la cruz del Calvario era real. Digamos que el deseo de este rico en el infierno era salir y empezar a predicarle a sus hermanos y decirle, Jesús tiene una salvación tan grande para ustedes, recíbanlo. Porque donde yo estoy, hermanos, no quiero que ustedes vengan a parar en la eternidad. Pero le dio oportunidad, no. Porque Moisés, es que Abraham se paró bien firme. No, le digo, si tienen a Moisés. Si usted lee, ahí sigue de nuevo. A Moisés y a los profetas tienen. Digamos que, aunque él quería gobernar en ese lugar, no pudo. Porque ahí el único que manda después de Dios son los demonios y Satanás. ¿Qué le hacía? Me imagino yo, cóllotele ahí. Va a ser terrible, hermano. Yo tuve un sueño, pero eso fue cuando yo recién convertido a Jesucristo. Yo era perverso. Mi madre y mi padre sufrían por mí. Yo viernes, sábado y domingo yo salía con todos mis primos a parrandas, a bailes, a mujeriar, etcétera. Y de tan cansado que terminábamos, mi viejita que está acá, tal vez se acuerda de la troncal del norte, el kilómetro 11, donde estaba la refinería. Ya no podíamos caminar de tan cansados que veníamos de a popa, porque nos dejaba el último transporte, porque uno sin Dios es un animal. Se oye horrible, pero es cierto, señores. Amigos, no se ofendan, pero el hombre sin Dios es un animal. No importa y ni piensa a quién le hace daño.
si son parientes, si son familia, no le importa. Él lo que quiere es disfrutar y disfrutar. Y el único que me guardó a mí, me preservó a mí, fue Dios. Porque me tenía en su plan de salvación. Porque nosotros, donde nos llegaba el cansancio y ya no podíamos caminar, nos tirábamos a dormir en la calle, hermano. Fíjese qué terrible. En ese mover de esa vida pagana, desordenada, el Señor de los ejércitos se me apareció en una madrugada. Y me dijo, todos los pecadores van a parar al lugar de tormento. Pero porque yo no sabía que era eso. Dios tenía que hablar conmigo específicamente para que yo le entendiera el mensaje. Y porque Dios es caballero. Y antes de que el hombre vaya al lugar de tormento, la humanidad no puede decir que Dios no les ama. La humanidad no puede decir que Dios no ha tenido misericordia de ellos. La humanidad no puede decir que Dios se olvidó y no les mostró la salvación. Mentira de la humanidad, porque Dios hasta el día de hoy sigue teniendo misericordia. Sigue mostrando, oiga, el camino de la vida y la esperanza. Dios le sigue mostrando a la humanidad. Pero ellos no quieren. Ellos se pierden el don, la esperanza, la vida. Empezó Dios a hablar conmigo. Empecé yo la palabra, hasta hoy la entendí, de muchos años. He venido leyendo eso y he venido estudiando. Y yo leía la palabra cima y entendía que era un lugar intermedio, etcétera. Pero yo entendí a perfección cuando el Señor de los ejércitos me empezó, oiga qué terrible, mi alma lo saca de mi cuerpo y empieza a llevarme al lugar de lo profundo. Y eso era terrible, pues, porque ya no veía nada de luz. Oscuro total. Oscuro total. Pero porque yo iba con Él, yo iba confiado. Iba seguro con Él. Lo duro fue cuando Él se apartó de mí y quedé solito en ese abismo, en ese camino de oscuridad. Y empecé yo a gritar, a pedir misericordia. Y Dios no me oía. Ya se había apartado de mí. Cuando me agarran dos personajes muy altos. Los demonios, hermanos, no son como los humanos. Son muy grandes y muy fuertes. Por si usted juega con los demonios, anda invocando a los demonios y hace pacto con los demonios, no ande jugando con los demonios y no los ande invocando. Si no tiene a Cristo, no lo haga, porque los demonios son destructivos. Son terribles. Me agarró uno de una mano y el otro de otra mano. Y cuando me iba a lanzar al lugar que estamos leyendo, yo pegué un grito. Y le dije, Jesús es mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Porque mi tía me ha enseñado que Cristo murió por mí y por mis pecados. Y empecé a pelear con esos animales. Cuando de repente oí una voz potente, ya no vi personaje. No me pregunte cómo es el Señor, porque a mí no me lo mostró. Solo oí su voz potente. El que iba a la par mía era un ángel, de parte del Señor que me envió. ¿Querés conocer el infierno? ¿No crees que existe el infierno? Vaya, pues te voy a llevar. Cuando la voz de trueno se oye, que me iban a lanzar, y yo decía, no, si Jesús murió por mí, eres mi Salvador. Ahí hasta los más machos lloran, hermano. El rico es ejemplo. No se acordaba de Dios. Menospreciaba al prójimo. Se mofaba de lo que hacía. Pero aquí vemos a un rico, ya no hombre. Hablando del término figurativo. Ya vemos a un rico humillado, tembloroso, necesitado. Y era tarde. Pero yo le digo, Él es mi Salvador. Cuando en eso, la voz de Dios, detente. ¡Pum! Me soltaron los dos personajes. Y la voz me empezó a exhortar. Me dijo, ¿cómo dices que eres mi hijo? Mis hijos no son estos. Mis hijos no son otros. Mis hijos no son aquellos. Mis hijos.
y me pegó una garroteada al revés y derecho, hermano. Yo le dije, sí, Señor, pero mi tía me ha dicho que tú moriste por ella y por mí. Yo no lo conocía porque yo no había recibido a Cristo. Yo era un hijo desobediente a mis padres biológicos. Y si era con mis padres rebeldes, así era con el Padre del cielo. Y me dijo la voz, una oportunidad te doy, me dijo. Si no la aprovechas, me dijo, si llegas a morir en pecado, este es tu lugar, me dijo. Ah, vaya. Pero un burro, hermano. Cuando de repente una mano, eso no se me olvidó, una mano preciosa, blanca, se extiende y me empieza a subir del abismo. Y me empieza a subir del abismo y me puso de nuevo en tierra sólida. Lo duro fue esto. Los ríos no tienen ola. Fíjate qué misterioso. Me pone a orilla de un río y el agua cuando me toca la punta del pie me tira hacia adentro. Y uno de hombres rebelde con Dios. ¿Y sabe qué le dije? Bueno, me sacaste de las tinieblas, del sufrimiento, de allá del lugar de la oscuridad y me trajiste a matar aquí. Mejor me hubieras dejado allá, Señor. Y me volvió a decir la voz, Dios es testigo. Ya sabes a dónde vas a ir a parar en la eternidad si no te arrepientes de tus pecados. Mi madre y mi papá llegaron esa vez a donde yo me quedaba. Hijo, me dice, si más me matan por andarte buscando, ¿y por qué nos haces esto? Hijo chulo. Yo le decía, perdone, madre, ya no lo voy a volver a hacer. Siempre así dices que no lo vas a volver a hacer, pero no haces fidelidad a lo que me dices. Y oiga, esa vez llegó un sabadito. Ese día me invitaron a ir a la iglesia y no fui. Le dije, oye, pastor, siervo, eso no es para niños, hombre, eso es para jóvenes, para los viejos que ya están muriendo. Yo estoy joven, hombre. Hijo mío, si Jesús murió por los jóvenes también, me dijo. Murió por los niños, murió por los viejos. Sí, pero en otra oportunidad. Pues está bien, marito, no te vayas a lamentar. Vale. Pego una salidita para Soyapango, el Conacaste. Vi una bicha pasmada, chorreada, hermano. Y le dije a un primo mío, esta mujer me la llevo hoy. Vos te crees una gran personalidad. No soy eso, pero ya vas a ver que hoy me la llevo a la cama. Oiga, Dios ya me había dado un mensaje. Que si yo moría en esa vida de placer, al infierno iba a ir a parar. Y Dios no está jugando con nadie. Pero Dios, hermano, despiértate, amarillita, y te alumbrará la luz de Cristo, hija chula. Y fíjese, me siguen 3 jóvenes con deseo de matarme. Usted sabe que en nuestros parques, ¿a dónde ha visto piedras? No ve nada porque tienen limpio. Y cuando me vieron reja ahí, volteé a ver al cielo y le digo, Dios mío, me van a matar y qué de mí. Y dijo, Dios, te voy a poner unas piedras pasmado, dijo, para que veas que yo te amo. Solo le hago así, vi 2 piedras y ya como pude agarré 2 piedras. Bueno, el primero que venga se va a morir, me van a matar, pues voy a llevar a uno. Y oiga, ¿qué habrán visto? No me pregunte. Ellos salieron así. Pero yo hoy, de 35 años que estoy para la gloria de Dios, en la gracia de Dios, yo digo que no fueron las piedras, fue el ángel de Jehová que acampó alrededor mío, aunque no era digno ni merecedor, porque no era su hijo, porque todavía vivía en pecado. Era creación, señores, en esa época. Hoy soy su hijo en la fe de Cristo Jesús. Y para ir terminando, ya lo vimos el verso 28, ¿va? Sexta imposibilidad de regresar.
Fíjense, hay una totalidad que el hombre y la mujer en ese lugar de tormento llamado infierno, hay una imposibilidad total que no tiene escapatoria de nada. Digamos que Dios le toma todo. Y se me vienen las palabras, ¿se acuerda de Tomás? Que le decían, ¡hey Tomás! Le decían las mujeres, hemos visto a Jesús, ha resucitado de entre los muertos. Ah, ustedes están locas. Yo si no lo viere, no lo tocare y no me tiene mi mano en su costado, yo no voy a creer. Ah, de verdad, Leo. Vaya pues, pero él ha resucitado. Pero en ese ir y venir, hermano, la palabra Tomás Didimo, porque eso no sé si lo ha leído, significa gemelos. La palabra Didimo, eso significa que era mellizo, pues, era gemelo, pero era incrédulo. ¿A dónde está eso, hermano? Usted va a decir, ah, ahí está, pues, en el libro de Lucas, no, en el libro de Juan, hermanito. Entonces, ¿qué hay en el como sexto cosa de ejemplo? Imposibilidad total de regresar. No es del hombre, es de Dios. Y eso donde está, vea el verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés, que a los profetas tienen que a ellos les oigan. No puede el hombre salvar al hombre, es de Dios que salva al hombre y lo saca de donde está. Esa es misericordia. El rico a grito le pedía eso y no pudo y tuvo oportunidades. Séptimo, convicción de que solo creyendo en su palabra hay salvación. Solo ese es el medio. Digamos que para el rico ya era tarde. Para muchos puede ser tarde, pero para usted que oye este hermoso y bello mensaje de las cosas que hay en el infierno, son 7 las que no le permiten al hombre tener paz, gozo. No puede tener ayuda de nadie, no puede tener descanso porque día y noche es atormentado, no tiene en él una oportunidad y no tiene salida de nada. La conciencia, mi hermano y mi amigo, no se muere, está viva. Él anhela la salvación, pero no puede. Mira el verso 30. Entonces dijo, no, padre, le dijo Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Digamos que el hombre y la mujer en el infierno tiene convicción terrible de que si alguien llegara a salir de allá para predicar, se van a arrepentir, pues ya es tarde, ya no pueden, no tienen salida. Entonces nosotros somos los bienaventurados, los dichosos, los privilegiados. ¿Por qué? Porque todavía Dios le dice a la humanidad, yo aquí estoy, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Digamos que el mensaje de restauración y de salvación de parte de Cristo es hoy, mi amigo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Cristo lo quiere a usted rescatar, sacar del abismo del infierno y llevarlo a la cima de la gloria eterna. Es Dios por medio de Cristo. Él decía en Hebreos, si alguno oyere su voz, no endurezca primero su corazón, como en los días de Meriba. Digamos que el hombre siempre ha sido sodomista, rebelde, pecador, pero todavía para usted hay esperanza de salvación. Recíbalo y usted va a experimentar la vida diferente en Cristo en esta tierra. Y después de la muerte, no se preocupe, que Dios es fiel a sus hijos, el que los va a librar del infierno y los va a trasladar a la gloria eterna. Cierre sus ojos. Soberano Dios, bendito y alabado seas. Tu palabra, soberano Señor, ha sido transmitida. Que tu Espíritu Santo, eterno Dios,
se encargue de enviar esta palabra a toda la tierra, a los 4 cabos cardinales. Sea tu Espíritu Santo que sople e incorpores y añidas y llames a los que han de ser salvos, a los que van a ser rescatados del abismo, del infierno. Gracias te damos por esa hermosa fidelidad y esa hermosa misericordia. Bendito seas, oh Dios, por siempre, porque nos has rescatado de ese lugar de tormento por una eternidad. Te doy gracias, te alabo, te exalto y te bendigo. Gracias te doy. Gracias. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? ¿O alguien que quiera aceptar a Cristo a los presentes y a las redes sociales? Si usted no tiene seguridad de que usted ya es hijo de Dios y es salvo, y está en los pensamientos, mi invitación es para usted. Es asegurar nuestra eternidad, nuestra salvación. Es de asegurarla. El infierno es real, pero también es real que el cielo está preparado para nosotros, los hijos de Dios. Dios bendiga al hermano que acaba de pasar. Usted que está en las redes sociales, venga Jesús. A los que necesitan cobertura, fuerza, respaldo, apoyo, venga Jesús. Ya no juegue con la salvación. Dígale: Señor, ayúdame a tomar en serio este camino. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a morir cada día a mis deseos. Dígale: ayúdame a ser transformado, cambiado y a ser obediente. Ayúdame a esforzarme, a buscarte, a adorarte, a servirte, a congregarme con más frecuencia. Dígale a Dios. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios es bueno y para siempre han sido y serán sus misericordias. Padre, en tus manos preciosas abandono a los que hoy están reconciliándose contigo. 7 cosas que no hay en el infierno: la paz, el descanso, salida de ese lugar. No hay más oportunidades. No hay quien pueda ayudar. No hay nadie, Señor, que pueda traer esa felicidad en ese lugar. Pero te damos gracias por esa generosidad que nos tienes. Gracias te damos por habernos limpiado con esa sangre. Sabemos, Señor, que nuestra morada es en el cielo, donde está mi Señor y nuestro Salvador. Gracias por habernos librado del infierno. La gloria es suya por siempre. Gracias, Jesús. Gracias. Dele ofrenda de palmas. Si usted no conoce a